Hola, mi hermoso ser de luz. ¿Sabías que el miedo no es tu enemigo? Es solo un mensajero, pero uno que lleva demasiado tiempo ocupando espacio en tu vida. Hoy te voy a revelar el mapa secreto para liberarte de esos miedos que te atan, desde tu mente hasta tu alma, desde vidas pasadas hasta la vida de hoy. Y lo mejor es que vamos a hacerlo juntos, paso a paso. Al final de este video haremos un ejercicio práctico y una mini meditación que cambiará tu energía. Así que toma aire, respira profundo y quédate conmigo para esta transformación. Primero que nada, me presento, mi nombre es Mara, soy creadora de Sanación Maravillosa, ayudo a las personas a sanar de raíz cualquier tema físico, emocional y circunstancial, a conectar con su esencia divina, permitirse encarnarla y crear así una vida todavía más maravillosa. Te doy la bienvenida a este día número 63 de esta serie de 365 días de reflexiones y sanación. Y quiero que sepas algo muy importante. Si estás aquí, no es casualidad. Solo el 1% de la población mundial logra ver estos videos. Entonces, si estás aquí, estás listo para dar un paso hacia esa libertad. Aunque tal vez no lo sientas del todo, yo también he estado ahí, mis hermosos, atrapada en miedos que parecían más grandes que yo y que no me dejaban moverme del lugar en donde estaba, que no me dejaban permitirme tener la vida que siempre había querido. Pero aprendí algo muy poderoso. Los miedos no son reales y desde antes de enfrentarlos se ven gigantescos. Son construcciones de nuestra mente, de nuestras emociones. Y a veces son incluso lealtades familiares o tienen que ver y están relacionados con nuestras vidas pasadas. Bueno, no solamente a veces, tienen que ver con nuestras vidas pasadas, tienen que ver con mensajes y lecciones que no hemos aprendido, tienen que ver también con cargas ancestrales que hemos heredado sin darnos cuenta. Entonces, los miedos tienen muchas capas y por eso pueden ser tan complejos de liberarse, pero una vez que lo entendemos, podemos trabajarlos con mayor profundidad y finalmente soltarlos por completo, dejar de tenerlos y dejar de que gobiernen nuestra vida. Entonces, hoy vamos a explorar este tema desde, como siempre, un punto de vista holístico, el cuerpo, la mente, las emociones, tu vida actual, tus vidas pasadas y esas lealtades invisibles que puedes estar arrastrando. Porque, como lo dije hace un momentito, cuando comprendemos el origen de ese miedo, podemos sanar. ¿Listos? Vamos a comenzar. Punto número uno, mis hermosos, el origen del miedo. El miedo es como una sombra, no existe por sí mismo, necesita algo que lo proyecte. Y muchas veces esa sombra viene de nuestras experiencias actuales, de creencias limitantes que nos han inculcado o incluso de traumas que ni siquiera recordamos. Muchas personas dicen, le tienes miedo a lo desconocido. No, mis hermosos, a lo desconocido no le podemos tener miedo. Le tenemos miedo a lo que de alguna manera ya hemos experimentado algo similar o creemos que ya lo hemos experimentado, ya sea a través de nosotros mismos o de lo que nos han dicho otras personas. Entonces, algo muy importante de entender es que el miedo puede venir de vidas pasadas. Sí, has escuchado bien y es muy importante que lo comprendas, mi hermoso, mi hermosa. Tú no eres solamente este cuerpo que habitas y tu alma no es lo que habita tu cuerpo. Tu cuerpo está habitando tu alma y así como este cuerpo habita tu alma en este momento, habitan muchos otros cuerpos, muchas otras vidas, muchas otras historias. Entonces, muchas veces cargamos con miedos que no son necesariamente nuestros de este cuerpo, sino que pertenecen a esas memorias antiguas, ya sea de nosotros mismos, de nuestro propio camino del alma, o a los ancestros también, a las personas de nuestro linaje, de nuestro árbol genealógico, que han compartido esa energía con nosotros. Entonces,
Por ejemplo, un miedo muy común, el miedo a hablar en público. Puede venir de una vida donde fuiste castigado por expresarte. En mi caso particular, este era el tema. A mí me daba miedo hablar en público, me costaba trabajo hablar de ciertos temas también y expresarme, y esto era porque justamente había sido castigada en una vida anterior. Además, están las lealtades familiares, en donde repetimos patrones, pero son patrones que se repiten a lo largo de varios miembros de la familia y que están ahí para ser liberados, para ser entendidos. Entonces, podemos repetir patrones de conducta, podemos repetir situaciones específicas, tanto de nuestros padres como de nuestros abuelos o de personas de nuestro árbol genealógico que ni siquiera conocemos, que son de muchas generaciones más arriba, pero que los estamos repitiendo. Por ejemplo, en mi caso particular, el miedo de terminar sin pareja. ¿Por qué? Porque en mi árbol genealógico no había evidencia de una separación. Mi familia había soportado muchísimo las relaciones tóxicas, pero no se habían necesariamente separado. No habían sido ellos quien dijeran, ya no más. Entonces, había un miedo a faltarles al respeto y también había este miedo y la lealtad por parte de las mujeres de la sumisión y de quedarse ahí sin importar qué. Entonces, a veces inconscientemente sentimos que debemos honrar sus dolores. Es como si tú te quedaste, ¿por qué tengo yo el derecho a irme? Si tú te sacrificaste, ¿por qué yo no lo tendría que hacer? O también hay un miedo para mantenernos conectados con ellos y pertenecientes a la familia. Y entonces hay personas que, por ejemplo, en terapia hemos visto que le tienen miedo al éxito porque nadie en su familia lo ha tenido y tienen miedo de no pertenecer con su familia, entre otros muchos ejemplos. Entonces, ¿cuál es la parte importante del miedo? ¿Cómo te afecta en tu ser de manera integral? El miedo afecta en todo tu sistema, mis hermosos, en todo tu ser. Y tu ser es tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu alma, etcétera. Es todo lo que tú eres de manera integral en este momento, lo que estás siendo de manera integral en este momento. Entonces, como punto más tangible, pues obviamente tenemos al cuerpo. El miedo se manifiesta físicamente en el cuerpo como dolores de cabeza, contracturas, problemas digestivos. Todo eso puede ser un reflejo de emociones reprimidas. También, por ejemplo, en la mente, los pensamientos repetitivos, el autosabotaje, la negatividad constante son señales claras de que el miedo está controlando nuestra mente. El estar pensando en los peores escenarios posibles, en lo peor que puede pasar, el estar pensando en el y si esto, y si el otro, y si no me sale, y si no puedo, todo eso está relacionado con el miedo. Las emociones. La principal emoción que está muy ligada con el miedo es la ansiedad, pero también la tristeza, la frustración son formas en las que el miedo se expresa emocionalmente. Y a nivel del espíritu, a nivel de la energía, el miedo bloquea nuestra conexión con nuestro verdadero ser, además de que crea bloqueos energéticos en diferentes partes del cuerpo. Bloquea el tema de nuestro propósito y también de la abundancia. Entonces, si te das cuenta, el miedo no solo vive en nuestra mente, vive en todo nuestro ser. Y aquí está una excelente noticia, mis hermosos. Cuando lo sanamos, cuando sanamos una parte, sanamos todo. Es muy importante entender, cuando nosotros logramos liberar el miedo, se libera en todas estas capas. Por esto es muy importante la sanación integral, hermosos, la sanación profunda, porque cuando nosotros logramos sanar de verdad a profundidad, no solamente trabajando la mente, no solamente trabajando el cuerpo, sino sanando a profundidad,
vamos a liberar todas estas capas y entonces aquellos lugares en donde está alojado el miedo desaparece. Entonces quiero que en este momento hagamos un ejercicio, mis hermosos. Vamos a hacer algo muy poderoso ahorita. Por favor, cierras tus ojitos. Si puedes, si es seguro para ti cerrar los ojos en este momento. Si vas en el coche, pues haz así, solamente escucha y más adelante haz el ejercicio. Guarda este video para que puedas hacerlo. Este ejercicio te va a ayudar a entender y liberar el miedo. Entonces, con los ojos cerrados, haz la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más temo en este momento? Permite que salga tu mayor miedo. Puede ser perder algo, puede ser fallar, puede ser rechazado, no ser suficiente, tomar una decisión equivocada. El miedo que tú estés teniendo más fuerte en este momento. Ahora permítete darle forma. Imagina que ese miedo tiene una forma específica, un color, una textura. ¿Cómo se ve? Descríbelo en voz alta. ¿Se ve grande? ¿Se ve pequeño? ¿Se ve oscuro? ¿Está pesado? ¿Cómo se ve ese miedo? Ahora hazle la siguiente pregunta. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que quieres enseñarme? Y escucha la respuesta, sea cual sea, sin juzgarla. Una vez que tengas tu respuesta, dile al miedo, gracias, te amo, gracias por protegerme, pero ya no te necesito. Me permito liberarte en amor. Y vas a visualizar cómo se disuelve en luz. Ahora, este ejercicio es algo muy simple, ya puedes abrir los ojitos hermosos, pero si lo haces de manera habitual, vas a sentir un cambio inmediato en tu energía. Me encantaría que me dijeras cómo te sientes en este momento después de haber hecho este ejercicio práctico. Cuando tenemos mayor sensibilidad, somos capaces de liberar, de entender, de recibir toda esa información de dónde viene y de permitirnos liberarlo por completo. Por ejemplo, me ha tocado trabajar con una persona a la que constantemente se le cerraba la garganta, sobre todo últimamente le costaba mucho trabajo expresar opinión, expresar qué quería y sobre todo expresar su ideología con respecto a un tema particular de índole social. Y cuando trabajamos el dolor en la garganta, que también es muy común tener dolor en la garganta o infecciones en la garganta o que se vaya la voz, cuando no sabemos expresarnos, cuando no queremos expresarnos, cuando nos da miedo expresarnos, por lo general todo eso se va a la garganta y puede haber una molestia crónica constante en la garganta cuando estamos teniendo un problema de comunicación, algo no estamos diciendo, estamos guardando un secreto. Cuando estamos guardando un secreto y es un secreto ya muy, muy grande, pues puede inclusive empezar a afectar lo que es la glándula tiroides, porque ya se aloja literalmente en la glándula que está conectada con el chakra. Pero bueno, vamos a hacer videos con respecto a los chakras y todo eso más adelante. Eh, entonces, cuando conectamos con el origen de ese miedo, pues justamente vimos un castigo del tipo ser ahorcada, porque
en una vida pasada había sido una especie de revolucionaria en una época en donde obviamente expresarse libremente con respecto a las ideologías políticas pues estaba totalmente prohibido y severamente castigado. Entonces ella había fallecido en esa vida siendo ahorcada y justamente eso era lo que pasaba como memoria energética en ella misma cada vez que pensaba en expresar su opinión. Simplemente la garganta se le cerraba, el cuello se le apretaba, le ardía, le dolía y eventualmente se enfermaba. Una vez que logramos liberar todo esto y sanar todo esto, ella el día de hoy puede expresarse libremente, no tiene ningún problema con hacerlo y se siente obviamente más libre, pero además se permite ser más auténtica. Ya no le está diciendo que sí a todo, porque era una persona que tenía mucho el tema de la complacencia hacia los demás. Era una persona extremadamente complaciente que le costaba trabajo decir que no, muchísimo, y y bueno, al día de hoy es capaz de mantenerse firme, de tener una opinión, de poderse comunicar clara y asertivamente. Y bueno, eso ha provocado una transformación impresionante en su vida. Entonces, mis hermosos, por eso es muy importante empezar a sanar. Cuando tú te permites tener esta información, preguntarte, ¿de dónde viene este miedo? ¿Quién más tiene este miedo en mi familia? Empezar a hacer todas estas preguntas más profundas de, ok, este miedo que me ha estado impidiendo lanzar el negocio que he querido lanzar, este miedo que me ha estado impidiendo salirme del, del trabajo o salirme de esta relación. ¿Soy la única que lo tiene? Cuando lo hablas con alguien más de tu familia, por ejemplo, puede ser que te digan, no, no vayas a renunciar porque entonces la situación se va a poner difícil. Vas a empezar a escuchar todas las creencias, empieza a utilizar tus conversaciones y tus interacciones con tu entorno como un espejo y empieza a platicar, por ejemplo, con tus cuidadores primarios, tus padres, si fue el caso, de qué opinan con respecto a eso que tú tienes tanto miedo. Pero, ojo, no para engancharte en el miedo. Muchas veces lo que hacemos, mis hermosos, es le pedimos opinión o le pedimos consejo a las otras personas y las otras personas nos van a decir, no, no hagas esto, mira, ¿verdad? Y entonces decimos, sí, tienen razón, no lo voy a hacer y entonces nos quedamos en donde siempre estamos. Ahora te voy a invitar a que lo cambies, a que lo resignifiques, a que te permitas tener esa conversación desde un lugar de observación. Sobre todo, y es súper interesante, cuando te permites verlo con un poco de perspectiva y un poco de desapego, en donde solamente te dedicas a escuchar para saber lo que está programado en ti, para que te espejen los miedos que tienes, ya sean tus cuidadores primarios, tus padres, tu familia, tus amigos, las personas que están alrededor de ti, con las que tú hables, que te alimenten más el miedo, lo que están haciendo es mostrarte tu propio sistema de creencias, mis hermosos. No es para alimentar tu miedo, es para que lo veas. Entonces, una vez que veas tu sistema de creencias, no porque la situación está difícil, no porque entonces te vas a quedar sin dinero, te vas a quedar en la calle, velo anotando. Todas esas son las creencias que tú tienes en este momento que están creando tu realidad, pero no son verdaderas. Simplemente es el programa que está corriendo adentro de tu computadora personal. ¿Y qué crees? Ese programa tú lo puedes borrar. Toda esa programación, todos esos códigos, tú los puedes ir borrando y puedes ir eligiendo lo que sí te gusta y lo que no te gusta porque, y lo que sí te es útil y lo que no te es útil, porque tus creencias crean tu realidad. El miedo está tratando de protegerte de manera anticipada de un posible peligro, no de un peligro real.
simplemente está tratando de mantenerte con vida. Entonces, es algo natural, es parte de nuestro propio sistema, pero no tiene por qué limitarte, no tiene por qué atraparte. Es muy importante, mi hermoso, mi hermosa, entender que tú eres quien tiene miedo. El miedo no te tiene a ti. Cuando el miedo te tiene a ti, cuando el miedo te tiene abrazado, te tiene paralizado, es porque lo estás viendo muchísimo más grande de lo que es. Y como alguien que ha ido confrontando sus miedos uno tras otro, tras otro, tras otro, te puedo decir, y que vivía aterrada por esos miedos muchísimos años y tomando decisiones que eran verdaderamente dañinas para mí, desde quedarme en trabajos en donde no me gustaba y no me trataban bien, quedarme en una relación en donde tampoco me trataban bien, quedarme en un lugar físico, en una ciudad en donde no me sentía feliz, en fin, em, muchísimas decisiones que me hicieron daño en su momento, que ahora, claro, las veo como estas experiencias de vida maravillosas, de aprendizaje transformador, por supuesto, pero que también en ese momento podría haber elegido diferente y otra cosa sería. Entonces, el día de hoy ya no me permito decidir desde el miedo absolutamente nada. Prefiero confrontarlo. Pero antes, cuando sentía terror con respecto a los miedos, porque se sentían gigantescos y probablemente en este momento, cuando hiciste el ejercicio, lo pudiste ver. Depende de tu miedo, como algo enorme, quizás un monstruo, una figura enorme. ¿Por qué? Porque anticipadamente todo lo que alimenta nuestros miedos, todos los pensamientos de nuestra mente que alimentan nuestros miedos son demasiados y son muy, muy, muy fructíferos. Entonces, lo que ocurre es que necesitas escribirlos, ponerlos en papel y lápiz para que puedas empezar a confrontarlos, porque cada uno de los miedos que tienes, cada una de las creencias que tienes que están alimentando ese miedo, están creando la realidad. Al momento de que tú cambies esas creencias, de que digas no, tu realidad va a cambiar y tu sensación también va a cambiar. Y no saben lo hermoso que se siente confrontar un miedo y darte cuenta de que no era para tanto, de que no era ese monstruo tan grande que creíamos que era, que no se acaba el mundo, que no te quedas en la calle, que no te vas a morir de hambre, que no te vas a morir. Y que al contrario, del otro lado del miedo están regalos maravillosos y un empoderamiento sin palabras, porque mientras más miedos enfrentas y más poderosa te sientes, más invencible te sientes. Es como, "Ay, ya superé eso, puedo superar cualquier cosa. Ya hice eso, puedo hacer cualquier cosa. No dudas de ti, ya no desconfías de ti, pero cuando te estás dejando ser atrapado por tus miedos y ser limitado por ellos y tener una vida que entra en una cajita así, porque tengo muchísimo miedo, entonces estás, te estás perdiendo de cosas maravillosas, mi hermoso, mi hermosa, te estás perdiendo de cosas grandes, de cosas mágicas. Mis guías me decían, el fin de la vida es llamado trascendencia, pero muerte como tal es el miedo a la vida, es el no permitirse vivir. Una persona que vive atrapada en sus creencias limitantes, una persona que vive más en miedo que en amor, que en alegría, que en disfrute, no está viviendo. Esa persona prácticamente está muerta en vida, está como zombie, está como en el automático, porque la tienen totalmente atrapada y paralizada sus miedos. Entonces, los miedos son naturales, pero no mereces vivir en ellos todo el tiempo. Y es muy importante comprender que nuestros miedos más profundos se encuentran en nuestra mente subconsciente, en esta parte que es, em,
nuestro niño interior, la que recibió toda esa información los primeros 7 años de vida, la que vio cómo vivían los demás, la que vio cómo vivía papá y mamá y todo lo que creían con respecto a la vida, papá y mamá. Y como yo soy nuevo, ellos son los que saben si papá y mamá dicen que eh, perseguir nuestros sueños es peligroso. Si papá y mamá no necesariamente lo tienen que decir verbalmente, sino simplemente hacerlo. Los niños aprenden más, aprendemos más por imitación que por lo que se nos dice. Pero también las palabras importan. Entonces, si yo vi que papá o mamá estaban trabajando, pero eran infelices en su trabajo, pero tampoco se iban, tampoco lo cambiaban, lo más seguro es que yo voy a repetir esa misma conducta. Voy a buscar un trabajo que no me guste, que tampoco me pueda ir o me quiera ir, porque si ellos vivieron así, ¿quién soy yo para vivirlo de manera diferente? Y además, así es como son las cosas. Entonces, por eso es muy importante hacer trabajo profundo, mis hermosos. Si quieres hacerlo, te invito a hacer el diario de sanación del niño interior. Es un viaje poderosísimo de transformación, de sanación, de conexión con esta parte tan fundamental en ti, con tu niño interior, con tu mente subconsciente, en donde están guardados todos los programas que están creando tu realidad. Y entonces te invito a que te permitas hacer una limpieza y sanación consciente, amorosa, poderosa, para que puedas transformar esta parte de ti y en consecuencia tu vida. Si te interesa, escríbeme en los comentarios la palabra niño interior o bien te dejo aquí abajito en la cajita de información la liga para que puedas ir a descargar. Muy bien, mis hermosos. Entonces, vamos a seguir hablando de estos temas porque obviamente el tema del miedo es algo muy, muy profundo y es el miedo, es el padre de todas las emociones y el padre de todas las limitaciones y las ilusiones en este plano, en esta realidad. Entonces, dime qué te pareció este video, cómo te sentiste con ese ejercicio. Voy a subirles una meditación más adelante para que puedan profundizar más en esos temas. Y por favor, comparte con la mayor cantidad de personas posibles. Te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que no te pierdas de nada de la información y nos vemos el día de mañana. Te deseo todo el amor, toda la paz, toda la dicha, todas las bendiciones en tu camino. Recuerda que te amo infinitamente. Un beso y un abrazo enorme.